Acá está Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, estamos todos muy bien. Les venía contando a la gente que se va uniendo que primero estás en San Luis, Argentina. Sí, así es. San Luis, que estamos acá en Cuyo. eh, no sé, conocido San Luis como San Luis, otro país. No sé, nosotros nos encontramos con ese eslogan. Vos encima sin cuarentena, nada, con fe, a full con esto, tranquilo, ya. No como acá en Buenos Aires, estamos en San Luis todavía. Sí, por suerte acá estamos bastante bien en comparación, así que no, estamos como en vida normal, con todos los cuidados, con todos los protocolos, pero bien, en vida bastante normal. Ustedes sí sé que lo están Envidia, pasando. para el culo. Sí, es mucho, Dice, ya es mucho. mucho, es larga la cosa, pero bueno, nada, todo sea por la salud, por que las cosas salgan bien, así que nada, con esto paciencia y ya está. Sí, totalmente. Por estos lados, más allá de que tenemos salida, podemos seguir eh, con muchos cuidados y eso, que lo hacemos para cuidar la familia, para cuidar los amigues, así que a ponerle pila, espero que se pase pronto, pero bueno, igual es como eso, ¿no? Yo no me hubiese imaginado en pandemia, no sé, lo Nadie veía se lo tanto. imaginó y aparte vino de golpe, no hubo tiempo a prepararse, no hubo tiempo a entrenar. Encima lo vi en tantas películas, digo, que parecía eso, como, no sé, Lejano, porque era una cosa que era imposible que ocurriera, hasta que ocurrió, ¿viste? mal, pero bueno, creo que bueno, no nos metamos en ciertos temas. Yo creo que va bien en cómo lo van llevando en comparación a otros países y demás. Eh, Creo que hay un cuidado que en otros. Sí, en otros lugares no lo hay y así les resultó. Che, Pablito, vamos a entrarnos de lleno a lo tuyo. La gente ya está harta de escuchar de la pandemia. Todos estamos medio hartos acá. Y queremos, saber de vidas que nos puedan transmitir y que nos puedan contar una realidad distinta a la que vivimos todos los días. Contanos un poco de vos, Pablo. Qué difícil. Bueno, gracias primero por este espacio. Hace un montón que queremos hacer algo juntos. Yo creo que he visto mucho de lo que has hecho y de cómo tocas este tema trans, ¿no? Que también hablamos de la pandemia, pero es como, tampoco me imaginaba viviendo de esta manera, ¿no? Como varón, con un DNI que también lo dice, que dice mi nombre autopercibido, y bueno, y vivir y ser respetado, ¿no? Como siempre me sentí y demás, y eso también es algo que en algún momento de mi vida jamás lo hubiese eh, considerado, no lo hubiese pensado como algo posible. Eh, por ahí es como algo un tanto difícil, ¿no? También explicar, soy un hombre trans y demás, porque tampoco sabes por dónde empezar, gente que te pregunta, bueno, ¿qué es ser trans? Eh, y bueno, podríamos empezar por ahí, si vos querés. Dale, me parece perfecto. Y ¿Qué es ser bueno, un varón trans? ¿Qué es ser un hombre trans? Porque la gente, viste que digamos que en el último tiempo es como que hay un montón de cosas que de golpe se empezaron a nombrar mucho, sobre todo en los últimos 10 años, después del matrimonio igualitario, después de la ley de identidad de género, es como que el tema se puso como así de moda, por decirlo de alguna manera, y la gente, bueno, tuvo 20 millones de reacciones, pero lo importante es que de alguna manera se empezó a hablar de algo que durante mucho tiempo no se había hablado. Pero ¿sabés lo que a mí me pasa con el tema?
no en lo particular, porque yo digamos que tengo por ahí una ventaja porque estoy más cerca de esos temas, sino que me da la sensación de que siempre lo hablamos como muy teorizado, ¿entendés? Y por eso me parece más piola escucharte a vos, porque la mejor forma de entender de qué te trata es escuchar a una persona que te lo cuente en primera persona, ¿entendés? Sí, totalmente. De hecho, por ahí en algunos talleres y demás, hasta nosotros mismos empezamos a hablar de nosotros, varones, masculinidades trans, de esa manera. Bueno, ¿qué es una persona trans? Una persona trans es una persona que nació con un sexo asignado, digamos, con un sexo asignado al nacer, y en su construcción de identidad de género no se autopercibió de esa manera. Listo, acá hablamos de una persona trans. Y todo se resume a eso, ¿no? Como a una cuestión de no me identifico con mi genitalidad, o no me identifico con cómo me asignó la sociedad en sí, o este sistema binario, cómo me asignó por nacer con cierta genitalidad. Listo, chao. Y yo me autopercibo de otra manera. Y es como que todo termina ahí, ¿no? O sea, exactamente como vos lo decís. Esto es un trans. Y por ahí son otras cosas, ¿no? Otras vivencias, otras construcciones posibles, que creo que eso es lo que por ahí es un tanto más curioso, la posibilidad de construir una masculinidad en un cuerpo que no es el equivocado, sino que ya empezamos a hablar de una corporalidad diferente, ya empezamos a hablar de nuevas masculinidades, y esto, como rompiendo también un poco en qué es ser un hombre en sí, más allá de que en este momento hablamos de trans, ¿no? Como que tocamos un montón de temas, y por ahí es esto. Yo siempre digo que ser trans es un privilegio, porque no cualquiera tiene la posibilidad de cuestionar tantas cosas, ¿no? Con esto, que empezamos a desglosar un poco, y empezamos a preguntarnos un montón de cosas, de qué significa ser en sí, ¿no? Y hablamos de la identidad y que atraviesa todas esas cosas, y en este momento de hablarlo desde el género. Y yo siempre digo, cuando hablo de mi vivencia y demás, hablando con compañeros, con amigos, y que por ahí es esto, ¿no? De la exposición y demás, y es como, yo soy un testimonio, no soy un ejemplo. Por eso es como mi construcción en mi masculinidad, y por eso digo que hay varias formas de ser. Es esta que expreso, ¿no? Y yo creo que es un tanto difícil en las masculinidades hablar de estas construcciones, de la violencia, la discriminación, porque es como esto, es como el no se te nota, o que bueno, es más fácil, y como que sí, tal vez ahora no se me note porque he construido algo y demás, pero como que las masculinidades tenemos eso, tenemos una presión, las masculinidades trans, una presión de cómo tenemos que construirnos, cómo nos tenemos que ver, que la he sentido yo también en esto de construirme y de ser un varón. Es como, bueno, para ser un varón en esta sociedad tenés que hacer esto, sentir esto y hacer lo otro. Que seguramente desde el colectivo, tal vez un chico gay cis va a entender esa parte, ¿no? Cuando rompes algo. Vos sabés que en mi historia particular, yo siendo gay, una de las cosas que me pasaba era eso del no se te nota, también nos pasa a nosotros. Y viste que son esas cosas que dices, ay, la reputa, qué frase de mierda. Porque si se te nota está mal, ¿entendés? Bajo lo que te están diciendo. Y ahí está el prejuicio espantoso, y también genera que entre nosotros, los varones gays, también haya como una especie de categoría: cuanto más masculino sos, es como que está mejor, cuanto menos masculino sos, no está bien. Se genera eso también, ¿viste? Y una de las primeras cosas que más me llegó, teniendo mi historia de vida, de la manera que yo te la cuento, es empezar a ver
que esta lucha que yo había hecho es mucho más pequeña comparada con la lucha que tenés vos, porque una cosa es desafiar la sexualidad que se espera de vos, y otra cosa es desafiar el género, es como mucho más allá, mucho más profundo y mucho más duro de transcurrir ese proceso, ¿no es cierto?, de caminarlo. Sí, yo creo que en primer lugar es uno mismo de decir, bueno, para un poco, me siento así y acá me planto, porque, porque tenés todo tu entorno que te reconoce como ella. Y primero tenés que pelear por el artículo, después tenés que pelear por el nuevo nombre con el que te autopercibís, y la paciencia de constantemente, no, Pablo, no, él, no, o sea, hablame en masculino, y es como una lucha constante. Y por ahí también la familia, bueno, yo no tengo mis padres, me he criado más solo, también es otra, como que es otra lucha que tenía anteriormente, antes de mi identidad, pero muchas veces por ahí la familia, yo creo que cuesta un montón el identificarte de otra manera, pero es una cuestión también de paciencia y esto que decía, de plantarte y decir, bueno, ¿cuánto te va a costar? ¿3 meses? Bueno, los 3 meses estar ahí, Pablo, constantemente, los amigos igual, y es muy desgastante eso. Yo creo que ahora, como decías vos, está mucho más visibilizado, por ahí hay menos cosas para explicar que en su momento yo tuve que explicar, y entonces eso está bueno, pero también, bueno, esto cuidar cuál es el mensaje, ¿no? Por ahí estaba viendo mucho esto de que estamos visibilizándonos un montón y está recopado, como digo, lo veo re positivo, pero sin embargo a su vez seguimos viendo como que mientras más exposición o visibilidad tengas, más propenso estás a ser discriminado o violentado, ¿viste? Sí. Entonces como que tiene es el precio de ir adelante con la pancarta de alguna manera, es el precio de abrir algo nuevo. Sos el primero, es como el clavo que sobresale, es el primero que quieren martillar, básicamente. Hasta que se acostumbren, pero al principio es una lucha de esos que van adelante. Sí, totalmente. Yo creo que es parte, ¿no?, del lugar en el que uno se posiciona, y tal vez esto del que hablábamos, sí ha sido como muy duro, y justamente el reconocer esa parte es lo que hace que sigamos visibilizando, o yo por lo menos seguir trabajando en esto de visibilizar, porque no tenemos ejemplos trans para seguir. Más allá de que gay, cis, a eso me refiero, más allá de tu orientación, tenés gente cis con otras orientaciones, ¿no? Para seguir como ejemplo, en lo profesional, en lo, no sé, espiritual, como que hay un montón de ejemplos, y uno cuando va creciendo no tenés a nadie trans que puedas decir, bueno, yo quiero ser así, o sea, o saber. Claro. Como un role model, como alguien a quien seguir, alguien que haya abierto el tejebots y referenciar ahí. Es posible. Ajá. Decir simplemente esto, se puede, mirá qué loco. Porque yo, o sea, yo siempre digo, ¿no?, mi expresión de género no es que haya habido un gran cambio. Siempre me gustó usar una camisa, aunque tuviese 5 años, o sea, y eso, también como tener la posibilidad de un espacio, un entorno que te deje hacer eso. Porque, bueno, vos sabés, viste, como que no lo dejes jugar con eso porque te va a salir puto. Bueno, en esto también es como que... entonces como que... No sé, con Alejandro Iglesias en Gran Hermano,
ahí supe Claro. claro, ahí supe que existían las masculinidades trans. ¿Que fue el primero? Al menos en, Hubo otro antes. en visibilizarlo, o al menos a nivel nacional y demás, o tal vez, viste, como esto, ¿no? Que yo vivo en San Luis. Y para el interior es como mucho más difícil esto, si no hubiese salido en un medio o algo tan popular, tan a nivel nacional, ¿no? Exitoso y demás, no sé si hubiese encontrado, o cuándo, en qué momento hubiese encontrado esto, de que existen, de que se puede, o esto de... O por lo mira, menos entender que por ahí lo que te pasa adentro es eso que ves ahí. es que Porque yo, me imagino que al exactamente, principio no la tenías tan clara. Porque, o sea, es lo que me gustaría que me cuentes. ¿Cuándo fue la primera vez que vos recordás que vos decís, no, yo soy un varón? ¿Cómo fue? para mí es re loco, porque siempre está esa pregunta y es, yo me acuerdo, debo haber tenido 6, 7 años, yo me crié con mis abuelos y demás, hiper mega católicos, y yo me largué a llorar porque, porque Dios me había mandado nena, o sea, y no era como yo me sentía, y seguramente ha sido porque no me dejaron jugar a la pelota o andar en bicicleta con los chicos o algo así, los mismos chicos, no mi familia, pero... eh, y eso, o sea, llorando y preguntándole a Dios cómo, o sea, me sentía estafado por Dios que me había mandado nena y yo no me sentía así. Eh, y no podía soportarlo, por eso agradezco un montón, yo tengo fotos de mi infancia y me voy igual. O sea, no es que me han obligado a tener pelo largo, ni me han obligado a poner un vestido, ni a jugar con muñecas, como que he vivido libremente. Más allá que luego en la adolescencia empezás a ver en la escuela, en el colegio, empezás a ver ya una imposición de cómo tenés que ser, ¿no? ¿Para qué lado tenés que tirar? Ahí ya lo empezás a notar mucho. Pero esto también es eso, ¿no? Porque por ahí cuando hablamos de esto de identidad de género, por ahí lo llevan a una cuestión sexual o no sé, ¿viste? Como que va por otro lado y a los 6 años, 7 años no tenés noción de nada de ese tipo de cosas. O sea, es un sentimiento interno, una vivencia que no la podés parar con nada. Yo siempre pienso eso. Claro. Aparte como que es uno primero se siente como un varón o una mujer, y después en todo caso aparece como la sexualidad, como es a quién me agrada. Pero lo primero es tu propia identidad. Digamos que ahí estaba el kit de la cuestión. Sí, totalmente. Sí. Más allá de que a los 15 años salí, yo digo por primera vez, después salí por segunda vez del closet como trans. A los 15 años dije que me gustaban las chicas. Y Claro. yo pienso como... yo pienso que sí, obvio, pasa la adolescencia, pasa el crecimiento hormonal y demás, y bueno, y vas viendo qué es lo que te atrae, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien, y en ese momento fue ese, y la única manera que pude identificar realmente por qué me sentía tan incómodo o por qué no encajaba en en la L del colectivo LGBT, fue cuando lo vi a Alejandro. Por eso que siempre pienso en esto de la visibilidad, que orienta muchísimo y que da un montón de ejemplos de que es posible, de que se puede y de que no sos el único, que no estás mal, que siempre es como lo que siempre sentimos, Claro. ¿no? Porque no conocemos a nadie más. Pablo, te hago una pregunta para poder ubicarnos en el tiempo. Cuando fue lo de lo de Alejandro de Gran Hermano, ¿sí? ¿Qué edad tenías vos? Unos 20 años. Ok. O sea, ya habías atravesado la adolescencia, digamos. Es como que Sí, te cambió la ficha.
vos ya, digamos, te sentías como que, bueno, lo voy a hacer a mi manera y punto. Y lo viste a Alejandro y dijiste, esa es mi manera. Así. Es que ahí entendí qué es lo que yo sentía, porque es esto, por eso digo, como no tenés ejemplos, yo ya había pasado la adolescencia, ya me había abierto como lesbiana, pero tenía esta expresión masculina. Eh, Claro. y en serio como que muchas veces era como un look muy andrógino, muy andrógino. Entonces también jugaba mucho con eso y mientras iba transitando, digamos, ahí me di cuenta de ese no encajar o esa expresión hablaba de que me sentía de otra manera, más allá de que lo había vivido en mi infancia, de que quería ser varón y demás, no entendés la posibilidad que existe de poder desarrollar ese sentimiento, de poder experimentar otra forma de construirse, más allá de la impuesta, porque también tenés todo a tu alrededor diciéndote cómo tienen que ser las cosas. Entonces, ya lo había vivenciado en otro momento, solo que no sabía que en aquel momento era una infancia trans. No sabía eso. Claro, Ahora hablamos, ahora hablamos mucho de infancias trans, de permitir, de experimentar, de transitar el género, y en ese momento fue también darme cuenta hace muy poco de esto, de que éramos infancias trans y que eso que nos pasaba simplemente no tenía la visibilidad o no tenía los términos o conceptos alrededor mío para que identificaran que eso que me pasaba, esa angustia, era que no me sentía bien con un ella, no me sentía bien con un nombre femenino, o no me sentía bien a cómo se suponía que tenía que ser, porque también lo vivís en el colegio, lo vivís con tus compañeritos. Pero bueno, con esto, a los 20 más o menos, el saber fue como, me voló la cabeza el término, empecé en internet, empecé a googlear absolutamente todo, a leer qué es lo que había, y ahí me enteré que había tratamientos hormonales, que había un montón de gente alrededor del mundo que era trans. Fue re loco, para mí fue un mundo. Sí, es como que se abrió una carpeta nueva. Algo desconocido. Apareció como una posibilidad donde poder encajar mejor que nunca, tal vez, ¿cierto? Y para mí fue salir del closet de nuevo, porque también primero salís como sexual y es un tema, y después salir con esto también fue otra vez pelearme contra el sistema, pero ya desde otro lugar. Una vez que supe que esto me pasaba fue como imparable, fue como sentir libertad, sentir empoderamiento, sentirte vos mismo, que creo que no hay nada mejor. Y bueno, ¿te das cuenta que cuando salir de closet número 2 que tuviste vos, porque hay algo que es lo más llamativo de entender, seguramente la mayoría de la gente heterosexual no lo puede encajar de esa manera, pero es como que vos pasaste a ser lesbiana, a ser gay, digamos, y después volviste a ser hetero, porque en realidad vos al ser varón, si te gustan las chicas, sos hetero. Es como saliste del closet y después saliste de ese closet y te mandaste a otro closet, ¿no es cierto? Y es como que no es lo mismo. Es medio tramposo, yo te lo digo, porque sí, porque volvés a ser hetero, pero depende de uno si en ese privilegio de volver a ser hetero te haces el gil con lo que significa pertenecer a lo LGBT, porque es muy cómodo. Yo te digo la verdad que como trans, salís a buscar un laburo, demás, podés no, pero ya cuando encajás, ya depende de vos. Porque una vez que encajás, es re cómodo todo.
no, o sea, a mí un montón de gente me pregunta, viste que yo en las redes sociales siempre pongo, soy un hombre trans, soy hombre trans, Sí. siempre uso ese hashtag, y es como, ¿para qué lo pones? Si no se te nota. O sea, si vos no lo dijeras, nadie lo sabría. Es como, Ese es un privilegio, a ver, entendiéndolo de la manera que estoy diciendo, que es, digamos, irónica. Tenés ese privilegio y los varones trans, la mayoría, tienen el privilegio, que es como que pareciera como que lo logran más, o sea, si no lo aclaran, no pasa. Que con las mujeres trans es un poco más complicado, ¿viste? Como de lograr pasar desapercibida, porque es como que pareciera más notorio. Y es como que no tienen que aclarar que son una chica trans, todo el mundo se da cuenta. En cambio, con los varones, no se dan cuenta. O sea, si vos vas a buscar laburo, tenés tu DNI nuevo, etcétera, nadie sabe. nadie sabe a menos que te hagan esos análisis que te hacen Sí, viste, sí, bueno, que te hacen sacar todo, que te buscan si tenés hernia y demás, si tenés operaciones y demás, y a mí me pasó por sí, esa parte, ir a buscar un laburo y eso, y es como, le tengo que decir al médico, sí, le y lo tengo que tenés que decir, decir. ¿viste? ¿Por qué? Porque Sí, va a ser como, ¿qué onda? Y entonces como que bueno, yo siempre lo tomé como bastante natural para hablarlo, hasta que me encontré con esa parte, eh, bueno, pero es esto se lo tenés que incómodo. decir. Claro, esto se lo tenés que decir Sí, a recursos humanos. Y vos decís, bueno, o sea, yo no tengo ningún problema en decirlo. El problema lo vas a tener vos cuando lo sepas, eso, ¿viste? Eh, pero sí, yo creo que también es como, yo creo, ahora ya encontramos chicos trans gay, bisexuales, ya encontramos chicos trans con una apariencia, con una expresión de género más queer, más andrógino. contémosle a la gente, porque vos y yo la tenemos clara y lo sabemos, pero contémosle a la gente de qué se trata. Es, si vos, por ejemplo, naciste mujer, luego de tu tránsito sos varón, ¿verdad? Eso te marca tu identidad de género. Ahora, siendo lo que seas, si te gusta el mismo género, serías homosexual, y si te gusta el género opuesto, serías heterosexual. O sea que puede haber Exacto. casos de que, por ejemplo, un varón trans le guste en la cama a otro varón. Eso sería Claro, entonces un varón trans gay. exacto. Bien. Por ahí vamos, hablamos más de ya como que no tenemos miedo a nombrar genitalidades también, porque empezamos a hablar de alguien que nació con una vagina y una vulva y se construyó como varón, hablamos de un varón trans, ya no pensar que la genitalidad del género, simplemente eso, ¿no? Y es como que lo pone un poco más claro, lo pone un poco más claro para pensar en varones o masculinidades con vagina y con pene, y empezamos a hablar con femenidades que tienen pene y femenidades que tienen vagina. Como que lo ponemos como más simple, o sea, como que la corporalidad es algo que es diferente para cada uno, podemos hablar de, no sé, de tamaños, podemos hablar lo que quieras, para ver cuáles que todos son diferentes, somos diferentes, eh, y qué es lo que a vos te atrae, o qué es lo que, físico, románticamente, eh, qué es lo que a vos te atrae, porque si te atrae una masculinidad, no va a importar si tiene pene o tiene vagina, digamos, a menos que te guste el pene. O sea, en todo caso, Claro. En ese caso te gusta exclusivamente, tenés una fijación con una parte, no con la masculinidad en sí. exacto, como aclarando esas cosas. Ajá. Y entonces, eso también, porque por ahí yo leo, por ahí estoy en un montón de grupos, sobre todo en Facebook y demás, y es como, ay, me gusta un chico trans, yo soy gay, pero descubrí que me gusta un chico trans, y es como, bueno, loco, o sea, y sí, porque sos gay, a ver, no te estás Porque volviendo. te trae lo masculino, por eso te gusta. Pero no tiene nada que ver, o sea, no pasa Claro, nada. no tiene nada que ver con tu orientación, ¿viste? Pero como que todavía siguen habiendo Es esas... como que les vuela la cabeza, ¿viste? La gente tiene todo un tema con lo que vos tenés entre las piernas. O sea, pareciera como que sería un lugar como de fin, vas a saber por qué,
Y viste como que la gente necesita, es una de las cosas, mira, para hablar de un tema que de alguna manera ha sido como una referencia, sobre todo para nuestra cultura. Viste que las primeras, digamos, mujeres trans las más conocidas fue primero Pupilo y automáticamente hay Flor de la B. Viste lo severa que fue la sociedad con Flor de la B todo el tiempo. Cuando pasó lo del que Flor mostró el documento, ¿vos te acordás de eso? Cuando Flor de la B mostró el documento en televisión y dijo que era mujer, etcétera, etcétera, salió una batahola de gente a atacarla porque supuestamente ella no se había practicado la cirugía para sacarse el tenis, digámoslo así claramente. Porque para la sociedad, supuestamente, para una gran parte de la sociedad, ella estaba incompleta, sino porque si quiere ser mujer, ¿por qué no se ¿Te acordás que estaba ese juicio? Hay un tema... ¿Se me escucha bien a mí? Sí. Sí. Bien. Sí, yo creo que ya hablaríamos más de las mujeres trans, que yo creo que yo creo que también vivimos, bueno, en un sistema patriarcal, vivimos, como decías vos, en una buena aceptación de la masculinidad hegemónica, que nos marca cómo tenemos que ser, y eso también a los varones trans nos pone en un lugar de, entre comillas, ¿no?, de mayor aceptación. Mientras que cualquier femenidad en este sistema o en esta sociedad esté totalmente oprimida desde su expresión de género hasta, hasta estas cuestiones, ¿no? O sea, el no poder aceptar una femenidad con una genitalidad que no sea algo para penetrar, ¿no? Yo lo veo así, como que siempre la opresión está... Yo por eso creo, sí, coincido en esto de que las mujeres trans lo tienen más difícil, pero creo que es por eso también. Porque cuando encontramos a un varón trans que tiene una expresión de género más queer, más andrógina, más no binaria, siente muchísimo más esa opresión a una masculinidad trans que cumple con los requisitos o con lo que con el mandato de la masculinidad hegemónica. Sí creo que hay una cuestión muy fetichista en la genitalidad de las personas trans. Por ahí me llegan cosas como nunca estuve con un trans, y es como, pará, chabón, que no soy un alien, o sea, soy una persona como cualquier otra. Claro. Y como que hay la cosificación clara de eso distinto, es lo que también seguramente durante muchos años llevó a muchos heterosexuales casados a visitar Godoy Cruz en Palermo, a dar las vueltas con el auto con los amigos para ver a las chicas trans, porque en realidad llamaba mucho la atención justamente esas diferencias, que de día son criticadas y discriminadas, pero en algún punto, ¿entendés?, son deseadas también. Es como muy loco eso. Sí, como que tenés las dos partes, ¿viste? O sea, tenés el que lo ves haciendo un discurso de odio a los cuatro vientos, pero después lo consume a escondidas. Claro. Y hablo de ambas cosas, hablo de los varones y de las chicas trans en sí. Pero bueno, también es esa una de las luchas en visibilizar esto, de alguna manera naturalizar, en que no hay nada diferente. Tal vez también tenemos como esto, ¿no?, de que muchas personas no encuentran formas más creativas de prácticas sexuales que no sean a través de tus genitales, ¿viste? Como que siento como que termina siendo muy básico y que por eso termina ahí también, por eso hay como una constante de ir siempre al mismo lugar, y vos qué te hiciste y te lo vas a hacer o no te lo vas a hacer.
Como que hay también una presión en tantas preguntas y el uno decir, no, la verdad es que no, me siento re bien conmigo, con mi cuerpo, me siento re bien teniendo un orgasmo, me siento re bien, no sé, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque te incomoda. Como diciendo, yo ya llegué, yo estoy bien, ya llegué. Claro. Si me haces tantas preguntas por él que no llegó, cuente vos. Es como que, claro, mirá, yo me siento completo. Si a vos te vuela la cabeza de una masculinidad que no tiene un pene, ya es cosa tuya. Porque mirá que somos muchos, así que vamos acostumbrándonos. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que a veces hay como una necesidad de entender, es como querer entender a un extranjero en la propia lengua, decir, no, y tenés que entenderlo en su lengua, obviamente. No podés tratar de pasarlo de tipo, tenés que tratar de poner corazón generoso y entender la realidad del otro. Es distinto y está todo bien que sea distinto. No hace falta que lo reduzcas a dos bloques, que es como entendés vos las cosas. ¿Entendés? Pasa por un poco de generosidad, tal vez. Vos sabés que, sí, justo eso que me decís me hace recordar esto, ¿no? De que las personas trans somos reducidas de alguna manera a la identidad de género. Y la identidad no solamente te la da el género, ¿no? Estás atravesado por un montón de otras cosas. Yo en algún momento he dicho esto de soy trans, pero no es todo lo que soy. Y claro, exactamente. No se terminó ahí la cosa. Exacto. Y ahí es donde encontramos esto que vos decís, que es empatía, es respeto, es solidaridad, es un montón de cosas que se escapan. A la gente se le escapa cuando hablamos de personas trans. Vos sabés que siempre me he estado haciendo un montón de cosas con educación y demás, y hablando de niñeces, de infancias trans, y es como, siempre me quedo pensando, ¿no? Porque generalmente por ahí son menos las historias que conocemos de varones trans que han sido echados de sus casas, o siempre como que conocemos más, ¿no? De las chicas trans que en la adolescencia las echan, chao, nos revimos, y las chicas terminan prostituyéndose y demás, como que más o menos conocemos ese mal camino al que nos mandan. Y a mí me hace ruido, ¿no? Como a nadie, o sea, a nadie le importó, ¿viste? Es como que en ese colegio que no fue más ese rarito, ese puto, ese maricón, ese que se vestía de mujer, ese que se pintaba las uñas, nadie se preguntó que con 13, 14 años no volvió más, ¿viste? Sin embargo, con las infancias normales, sí existe esa preocupación, ¿no? Como que existe esa atención de por qué no vino más, o si le pegan, o si abusan, o un montón de cosas. Y con la ¿A qué lo atribuís, Pablo? ¿A qué lo atribuís esa pregunta que puede haber en alguien que se parece más a ellos, ponele, que en el distinto, que prefieren no preguntárselo, o como un alivio, menos mal que no vino más porque es distinto y no nos volaba la cabeza, no queríamos eso? ¿A qué lo podemos atribuir? Y yo creo que hay un mensaje de te lo mereces por no seguir las reglas. Como así. Yo creo que hay como una paga cuando vos te pones con esto, ¿no? Yo soy esto. Y hay algo que lo he leído en Martin Walker, que es las personas trans no negociamos nuestra identidad. Y no la negociamos, no la negociamos por nada del mundo. Y cuando leí eso, fue como, bueno, yo empecé a estudiar hace 2 años atrás. Porque me sentí realmente ahí, con 30 años, a eso voy. Con 30 años pude sentirme fuerte para ir a una facultad y empezar a una carrera, ¿no? Y no perdimos el tiempo, defendimos la identidad. No pude negociar mi identidad para cumplir un mandato, o sea,
y recién ahora, ¿no? Que hay este espacio, esta visibilidad que vos decís y demás, es que estamos cumpliendo a destiempo muchas aspiraciones y proyectos que siempre han quedado ahí como stand-by. Pero yo creo que hay como... ese es el precio que pagamos los distintos. A los gays nos pasa esto de que nuestra adolescencia, por lo menos a los de mi generación, los de 40 y pico, la empezás a los 20, porque es cuando salís del closet. Entonces es como que ahí empezás a tener novias. O sea, lo que los otros vivieron a los 13, vos lo vivís casi 10 años después. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no estabas fuerte para vivirlo en su momento como podrías haberlo vivido paralelamente con los otros, por lo menos en esa época, en los 90. Y lo que te pasa a vos, o lo que te pasó a vos recientemente, seguramente a las próximas generaciones les resulte más sencillo porque vos abriste primero, ¿entendés? Ese laburo que estás haciendo vos le va a allanar, o sea, le va a hacer más fácil ese camino a los que vienen después. Y esa por ahí es un poco también tu visión, ¿no es cierto? ¿No sentís eso? Yo, sí, totalmente. Yo siempre digo esto, de que tal vez el encontrarte, porque es también esto, yo siempre, yo empecé la lucha porque quería ser yo, y quería acceder a mis derechos, y quería operarme, y quería esto, y quería el otro, y lo empecé como una cuestión muy personal, y después me encontré de alguna manera siendo referente, porque me visibilizaba, porque lo decía, y respondés un montón de preguntas o te exponés a un montón de situaciones que yo creo que, bueno, este es el lugar que yo decido, que elijo, que acepto estar, pero con la esperanza y con esto que vos decís de que dentro de 5, 10 años ya no va a ser necesario, ¿no? Que ya no sea necesario. Yo creo que bueno, que en su momento, como decís vos, el colectivo gay tuvo que visibilizarse un montón y que ya como que tienen, no voy a decir ejercicio pleno, pero porque siguen existiendo ciertas cosas, pero ya tienen otro lugar en la sociedad, ¿no? No tanto como salir a la calle y que te lleven por ser gay, digamos. Que por ahí algunas chicas, en algunos lugares del país todavía sigue sucediendo, en algunas identidades trans. Entonces creo que esto, con la esperanza justamente de que no se les vaya la adolescencia, no se les vaya la niñez y puedan vivir y transitar su propia identidad a medida que la van sintiendo. Porque esto de reconocerme como una identidad trans y que recién a los 20 pude decir soy Pablo, me hizo perder un montón de años que fui Pablo. Entonces sí, justamente eso, que no le pase a otras infancias, adolescencias que vienen, y que mañana podamos ver más abogadas trans, más médicos trans, y que sea eso, que ver ese ejemplo. Que nos importa un carajo finalmente, ¿entendés? Y empezar a valorarnos como personas, fin. Que cada uno haga lo que le parece. Y ahí está esto que decíamos, de la empatía, de la solidaridad, porque nosotros hablamos de derechos trans, pues decimos así, ¿no? Pero son derechos humanos. O sea, porque no es que como esto que te decía, nunca estuve con un trans o con una trans y es como, mirá que también somos personas, ¿viste? No solamente... Hay que aclararlo. ¿Viste? Hay que aclararlo. Pero es como raro igual está presente, hay que tener mucha paciencia. Bueno, es la era que nos tocó. Nos tocó ser lo que somos en esta era y me parece que lo mejor que tenemos es, o la ventaja, cuando vos sos distinto, tenés una ventaja sobre los demás, lo sabés. Los demás no saben que somos todos distintos, porque cada humano es distinto al otro. Creen que pertenecen a un colectivo y se acomodan y piensan que eso ya es suficiente, y la realidad es que no, que hay que vivirse buscando, y cuando te buscas, lo primero que le entendés es que sos distinto y que no estás tan acompañado
supuestamente pareciera. Me parece que esta lucha trans, lo que se trata es que todos sepamos que somos distintos, porque si vos tenés un hijo y que empiezan a pasar determinadas cosas, no que no lo veas como una sorpresa, que no tengas ni idea, que ya sepas de qué se trata, y posiblemente a esa personita le resulte más fácil elegir lo que quiere ser, básicamente. Sí, totalmente. En esto es como que si no te atraviesa, no te interesa. Así. Y esto como que justamente lo que vos me decís, generalmente hay gente que piensa eso, si yo tuviese un hijo, no me gustaría que tenga una sociedad de tal cosa, que lo discrimine, que lo haga sufrir y qué sé yo. No, chabón, chabona, no esperes a tener un hijo y que sea gay o sea lesbiana o sea trans. Aportá. Le va a pasar igual. O sea, aportá. Y otra cosa, de todas maneras, esa ilusión de que si no es gay, de que no es lesbiana, no es trans, no le va a pasar de todas maneras que lo discriminen, porque la sociedad tiene 20 millones de excusas para discriminarte, por tu peso, por tu color de piel, por tu religión, por el barrio en que te criaste, por la forma en que hablas, millones. Entonces, es al pedo, o sea, siempre alguna etiqueta le va a incomodar a alguien y le va a parecer suficiente como para molestarte por eso. Entonces es como que, ¿sabes qué? Les va a pasar a todos igual. Sí. Yo creo que necesitamos ese clic como sociedad. Creo que estamos siendo muy violentos. Igual hay un montón de desigualdades. Podemos hablar de eso en un nivel más general. Pero es como muy, a mí me parece como muy, no me sale la palabra, pero muy exagerado o muy ensañado con las personas trans. Siento como eso, ¿no? Sí. Hace poco, en estos días, vimos a Zulma Lobato en una vereda, ensangrentada, golpeada, y lo único que te dio fue sacar el teléfono para sacar una foto. No se te dio por acercarte, claro, como lo harías con cualquier otra vieja, con cualquier otra mujer, no, que le preguntás cómo está, a ella no, ¿me entendés? Entonces es como que hay una naturalización de la violencia para con nosotros, y en esto que te decía, que es, y bueno, pero ¿por qué le pasa eso? Porque es trans, porque se atrevió a cuestionar, a decir, a vivir la vida de otra manera, o porque se impuso, y en esto que vos me decías de pensar que son un colectivo o que son la normalidad o que están acompañados, es como eso también. Yo lo pienso como lo dije hace un rato, que es un privilegio cuestionarte de identidad, porque empezás a cuestionarte un montón de cosas, como decía antes, cómo te construís, para qué te construís, y qué querés hacer con esa construcción también. O sea, que a mí me costó un montón de años construir quién ves. Y entonces también empezás a decir, bueno, ¿qué hago con quién soy ahora? ¿Para qué quise llegar hasta acá? Y es re loco, porque hay un montón de gente que vive como esto, como tratando de pertenecer, ¿no? Como tratando de pasar desapercibido para esto, para no ser diferente, para que nadie te marque, para que nadie te cuestione, para que no tengas que defender nada, porque también es eso, yo lo veo, o sea, no defendés nada, o sea. Pensás que una de las cosas que yo viví, ponele, y se cuestiona muchas veces, y siempre es recurrente el tema, en gays de mi generación, ponele, de decir, no, yo no voy a dar marco el orgullo, porque orgullo, ¿por qué? Y no entienden de qué se trata la visibilización, porque es una palabra que, viste, que se usa mucho, pero la gente no entiende qué es la visibilización, que no es otra cosa más que si vos lo ves, ¿entendés? No podés negar que existe. Y es el primer paso llegar y empezar a hablar de algo. Para eso visibilizamos, no es que marchamos porque tenemos ganas de caminar por la Avenida de Mayo, ¿entendés? Marchamos justamente para que la gente lo vea y no lo cosifique, no suponga que el culto es una idea, sí, el tío aquel, o el peluquero de la vuelta aquel, no,
O sea, es una cosa masiva y tienen que ver, pasar 5.000 puntos de todos los colores, de todos los pesos, de todas las religiones para decir, no, pero, ¿entendés? Y la visibilización justamente apunta a decir, pará, esto no es un tema esporádico de algo que pasa en una isla en África, no, esto pasa en todos lados, ¿no es cierto? Eso es lo importante de visibilizar, justamente que es para instalar un tema para todos, para que nosotros, para que todos, digamos, podamos estar en una sociedad tan colorida como es la nuestra. Sí, esto de visibilizar, esto de existimos, y ahí me voy a dejar un punto aparte para después, con este existimos. Es esto, ¿no? Que también pasa con el lenguaje inclusivo ahora, pero no solo... ¿Cómo se molesta la gente con el lenguaje inclusivo, Mirá, tengo profesores de lingüística que están hiper mega a favor y me veo, claro, y me veo a gente que lo defiende tanto, menos, o sea, mucho más que la RAE. O sea, a mí me sorprende esa pasión. Es como que, igual, a mí me sorprende cómo siempre hay una pasión para estar en contra de algo y nunca a favor. Pero no construyen, siempre están criticando el ladrillo, decís, dale, dejate de joder. No lo uses. Y ahí es como que está, aceptan más fácil palabras en inglés que palabras de lenguaje inclusivo. Y además, ¿cuántas palabras que se utilizan y no existen o que no las aceptan ni la RAE, pero ahí están usándolas? Y esto, ¿no? De cómo incomoda lo diferente, cómo incomoda el cambio, cómo incomoda la evolución, cómo incomoda que ya no dependa de vos el otro. Porque en un momento siempre estuvimos con esto de la mirada de la frase. Claro, porque nos enseñan a eso, a esto que vos decías, a pasar desapercibido, a cumplir, a que seamos como se supone que tenemos que ser, y de repente, cuando te encontrás diferente, en un montón de aspectos, ¿no? Necesitas como un plus para poder llevarlo a cuestas. Y llevarlo a cuestas, porque yo te voy a mostrar todo el tiempo que vos estás mal. Y en esto que vos decís, a mí me identifican, yo no voy a estar cruzando la calle y que me vea todo el mundo, o qué es lo que defienden tanto, si yo, bueno, vos, que no necesitas ir a una marcha, estás en un lugar privilegiado, lo celebro, porque no tenés que estar en la calle o no tenés que estar en situaciones de violencia, lo celebro un montón, pero eso justamente trata de visibilizar y, como decías vos, se ve, se habla. ¿Y por qué molesta tanto? ¿Por qué? Porque no se tiene que hablar de esto. No se tiene que hablar de gays, no se tiene que hablar de que existe otra posibilidad de amar, no se tiene que hablar de que existe otra forma de identificarse, de construirse. No se tiene que hablar de eso. ¿Por qué la gente está tan enojada con la educación sexual integral? Porque nos visibilizan. Sí. Nos visibilizan y no quieren que se hablen de nosotros. Y molesta que salgamos en la tele, y molesta que salgamos en la radio, y molesta que estemos ocupando un lugar, molesta. Porque nosotros tenemos que estar pagando quienes somos. No tenemos que estar en un lugar que están la gente de bien, la gente que eligió el buen camino. O sea, nosotros no podemos estar en ciertos lugares. Entonces, les jode un montón. Y por eso yo creo que la visibilidad es algo que necesitamos seguir haciendo, porque nos quieren desaparecer. Claro, exactamente. Le tienen pánico a lo distinto, no lo entienden porque no les da la cabeza y tampoco tienen el corazón abierto para decir, bueno, está todo bien, ya está. Porque si lo toman así, ya está. No vas a entender a los 7.000 millones de personas del planeta, son distintas, no los vas a entender a todos. Pero lo importante es que no, porque vos no lo entiendas, te pongas loco y quieras combatirlos. Yo creo que hay también como que tal vez a vos te ha pasado como gay de tener un amigo, qué sé yo, y de repente salga la conversación y le digas, y no sé, mi novio, mi pareja, mi no sé qué, o soy gay, y que
como que se incomodan. Y el tema, viste, que es como, ¿se incomodan por vos o se incomodan por la tentación? Eso. ¿Viste? En realidad, con el varón, sobre todo, hay todo un mito de lo peor que se puede hacer en la primaria es puto. Te pueden decir muchas cosas, pero puto no. Entonces, cuando alguien te confirma soy puto, es como un miedo que decís, ¿cómo pudo? ¿Cómo lo dice? Porque recuerdan eso, cuando te decían maricón de chico, era lo peor que se podía hacer, boludo. O sea, no había algo peor que esto. Y que alguien venga y te diga, sí, yo soy puto. Se cagan encima. No saben cómo reír. ¿Entendés? Y bueno, pero ¿cuántas personas perdés por eso? Por decir que sos puto. Porque de los 15... A mí me pasó, Pablito, de amigos que dejé de ver y 2 o 3 años después reaparecieron y me dijeron, ¿sabés lo que me pasó? Me asusté, pero ya está, ya fue. Y me realegró, boludo, porque necesitaron conocer a otros puntos por ahí, la vida los llevó por otro lado y valoraron que yo era el amigo, boludo, que no importaba lo que yo, con quién cogía yo finalmente. ¿Entendés? Éramos amigos, pero para mí fue una sorpresa re grata. Pero sí noté en el momento que yo dije soy puto y que desaparecieron, había que tener pelota, boludo, porque la mierda, por decir lo que soy, perdí amigos. Pero bueno, gané otros. Y algunos los recuperé después, porque, bueno, tuvieron que hacer su evolución, está todo bien. Tuvieron la generosidad después de reaparecer y decir, che, boludo, la barrié. Claro, reconocer por lo menos la situación. Y para nosotros es muy similar. Yo creo que uno de los miedos es esto. Nosotros, para desmitificar un poco, nosotros no vamos convirtiendo a la gente en gay, ni vamos convirtiendo a la gente en trans, ni queremos convencer a nadie de que no sea lo que quiera hacer. Todo lo contrario, sino de que podamos vivir la libertad de que cada uno pueda hacer lo que quiere hacer y no estar apuntando con el dedo de qué manera se viste, de qué manera es, o qué sé yo. Y hay como una cosa así de bueno, yo no me junto porque van a pensar que yo tal cosa, ¿no? Y con la familia también, por ahí... que también pasa con las orientaciones, cuando la familia se entera, hay como una negación, hay como un rechazo, muchas veces estas situaciones que hablábamos recién, de que te quedas en la calle. Pablito, escúchame, quedan 15 segundos de nota. Decir algo que quede con la mierda, nos pasamos. Mierda, ¿Qué le decís a la gente? Esto que vos decías. Que decíamos, incomoda